Hola hermanos, estamos ya el jueves 8 de febrero. El vídeo es el 69. El evangelista es el capítulo de Marcos 7 del 24 al 30. Estamos en el ciclo B del temario de la Iglesia Católica, y el vídeo es el 69 del año 2018. El relato es el siguiente. En aquel tiempo, Jesús fue a la región de Tiro y se alojó en una casa procurando pasar desapercibido, pero no lo consiguió. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu inmundo se enteró enseguida, fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo: deja que coman primero los hijos, no está bien echarle a los perros el pan de los hijos. Pero ella replicó: tienes razón, Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran sus amos, los niños. Y él le contestó: anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. El vídeo anterior, que era miércoles 7 de febrero, se hablaba de la impureza, de las normas de pureza que tenían los judíos. Nos hallamos ante un relato que, como tantos otros, es susceptible de varios niveles de lectura. Referido a la vida histórica de Jesús, parece reflejar un momento decisivo que marcaría un cambio de actitud en el maestro de Nazaret. El comportamiento de la mujer pagana le habría hecho abandonar la perspectiva exclusivista propia del judaísmo, que relegaba a los gentiles, a los que llamaban perros, para asumir una actitud abierta e inclusiva. Pero la escena podría también reflejar la polémica suscitada en las primeras comunidades de discípulos a propósito de la acogida o no, y en qué condiciones, de los paganos. En aquellos grupos se habría dado un doble posicionamiento. Por un lado estaban los partidarios de no echar a los perros, a los paganos, el pan de los hijos, el mensaje de Jesús. En el otro se encontraría quienes gozaban por recibirlos,
alegando que también eran dignos de alimentarse de esa enseñanza. Por nuestra parte, podemos plantear aún una tercera lectura de carácter simbólico. En cada uno de nosotros podemos encontrar probablemente esa doble actitud. ¿Cómo? Si ponemos atención, quizás descubramos que hay algo en nosotros a lo que consideramos indigno y sin valor. Es todo aquello que no aceptamos bien, que incluso nos ocultamos o despreciamos. Y tal vez encontraremos otra parte en nosotros que trata a la primera como un perro. La integridad de la persona solo es posible cuando abrazamos esas dos partes. Únicamente la reconciliación humilde con nuestra verdad completa hace posible la unificación y la armonía, y con ellas el descanso y la paz. La aceptación de lo que nos parece inaceptable, incluida la prepotencia y la imagen ideal que ofrece resistencia a aquella, no solo nos unifica y pacifica, sino que nos humaniza, al bajarnos del pedestal al que se había aupado y en el que le encantaba estar a nuestro propio yo ideal, que es el ego. Con frecuencia son los contratiempos, el malestar y las crisis las circunstancias que sirven de oportunidad para avanzar en ese proceso de aceptación creciente que terminará haciéndonos más compasivos con nosotros mismos y con los demás. Aquí surge una pregunta, como siempre. ¿Detesto en mí aquellas dos partes y trabajo la aceptación de toda mi verdad? Este es el quid de la cuestión. En verdad, podemos decir que al final de este relato, la presencia de Jesús es también salud y vida para la chica que está enferma. Pero también es cierto que, según las palabras del propio Jesús, lo que sanó a la niña no fue el milagro de Jesús, sino lo que dijo la madre de aquella muchacha. Y lo que dijo aquella madre fueron unas palabras de tanta humildad y de tanta bondad que allí mismo se modificó el pensamiento de Jesús y se expulsó el demonio. Y es que la humildad y la bondad de las buenas personas desarman a Dios y espantan al diablo. No creemos lo que es suficiente en la fuerza de la bondad, y menos aún creemos en lo irresistible que es el poder de la humildad. El orgullo, la arrogancia y la prepotencia son expresiones de la propia inconsistencia, de la propia debilidad. Sin embargo, este Evangelio muestra las dificultades que generan las religiones por causa de las divisiones y preferencias que establecen. En el judaísmo existía el convencimiento de que los judíos eran los preferidos de Dios, aunque la salvación alcanzaría también, en segundo lugar, a los demás pueblos. De esta idea participa ya Pablo en sus cartas, y es el criterio
que Marcos refleja aquí. Pero Jesús, educado en la cultura y en la religión de su pueblo, seguramente participaba de estas ideas, pero a juicio del relato de Marcos, la humanidad y la bondad de una pobre mujer extranjera fueron más fuertes que todo. Al mismo Jesús le hicieron ver las cosas de otra manera. En definitiva, siempre se ha dicho que es de sabios rectificar. ¿Rectificamos nosotros? ¿Cómo lo vemos? Por eso, la pregunta anterior ha sido esta. Detesto en mí aquellas dos partes y trabajo la aceptación de toda mi verdad. Pensémoslo y veremos que podemos cambiar. Si cambió Jesús por la mentalidad judía que tenía, pues cómo no nosotros. Un abrazo, hasta luego, hasta siempre.